Hoy hablamos con Santiago Rivas, un comunicador, presentador y crítico cultural, un bogotano que ha hecho de la ciudad su tema de conversación en muchos espacios. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Perrenque Orgullo de Bogotá. Estoy muy contenta además de poderte conocer y de además poder presentar a los bogotanos y bogotanas a una persona como tú que ha venido trabajando tanto en Bogotá. Mucho gusto. Una de las cosas que quería comenzar preguntándote es, el perrenque es algo que se necesita mucho en esta ciudad. ¿Para ti qué es el perrenque? El perrenque, sí, para mí es como una especie de fuerza, es que es al mismo tiempo empuje y berraquera y supongo yo que entusiasmo, ¿no? Porque no hay perrenque sin alegría. El perrenque, que es una palabra costeña, eh, que usamos mucho en Bogotá. Yo creo que es por lo que tú dices, porque se necesita mucho, ¿no? Como que uno dice, en Bogotá necesitamos que vamos a tener que empezar a importar perrenque. ¿No? Entonces yo creo que el perrenque trae consigo como esta cosa como de, o lo que se llama en meme el fuá, ¿no? El fuá, pero viene con una dosis de alegría importante. Creo que esa es la parte más específica de lo que es el perrenque. Tú has hablado mucho de Bogotá, de la ciudad, de su cultura. ¿Para ti qué es lo que más te gusta de Bogotá? Mm, a mí lo que más me gusta de Bogotá, o sea, la parte de Bogotá que más me gusta son los cerros, Ujú. mayormente para mirarlos, como pues es chévere caminar los cerros cada tanto, ¿no? Y la caminata y bla, pero digo, no es mi ambición. Pero cada vez que yo miro a los cerros, me siento en casa. Todo lo demás va cambiando, ¿no? Todo lo demás es este urbanismo caótico bogotano, como que a veces va, a veces viene, a veces se cae, a veces no se cae, ¿no? Los restaurantes duran 3 a 5 años. Entonces, es esa cosa que al mismo tiempo también me parece muy chévere de Bogotá, como que no se tiene en el mismo sitio, como que es una ciudad como un poco, no es rara. Uno no sabe ni cuánto mide Bogotá, uno no sabe cuánto dura Bogotá, ¿no? En cambio, los cerros son como, ¿no? Esta cosa de estar y el espíritu bogotano, pues es raro, lo que suena como una respuesta demasiado genérica, pero lo que más me gusta es que la bogotanidad es muy líquida. O sea, existe obviamente una bogotanidad tradicional, pero esa bogotanidad tiene desde el comienzo muchísimos elementos de afuera de Bogotá, Ujú. porque las capitales son así, ¿no? Y esa capacidad de adaptabilidad que a veces nos la cobran tanto, ¿no? Como, o sea, nos la cobran como que nos ponen a adaptarnos a más y más cosas cada vez más difíciles. Me parece que sigue siendo una virtud como esta cosa de poder recibir. Yo sé que Bogotá no es una ciudad súper simpática de entrada, pero esa capacidad de acoger a gente de tan distintos orígenes e irles dando como un lugar, me parece que es una virtud muy bonita que se va volviendo más virtud a medida que llega más gente, ¿no? Como que la bogotanidad cada vez tiene más cosas de afuera, cada vez tiene cosas más interesantes, cada vez tiene una oferta gastronómica más interesante, cada vez tiene comunidades regionales e incluso internacionales mucho más asentadas. Y eso, ese espíritu de capital que durante tanto tiempo fue muy parroquial porque no venía casi nadie, Mm. sí estaba, creo yo, en su corazón preparado para recibir influjos muy distintos y adaptarlos y volverlos algo muy interesante. Entonces me parece que Bogotá siempre es una ciudad interesante porque es una ciudad que dialoga. Pero hay muchas personas que dicen que no hay bogotaneidad como tal, o sea que Bogotá no tiene como una característica o algo que nos diga somos bogotanos o bogotanos. Algo meterle como bocadillo a las cosas y eso. Y la changua. La changua. Pues sí, es decir, a mí me parece que las capitales siempre van a ser así. No es cierto que no exista una bogotanidad. De hecho, me Ujú. parece que, por ejemplo, en la música es muy claro, en la que me gusta y en la que no me gusta, ¿no? O sea, como me parece que es muy clara la bogotanidad en el rock bogotano. O sea, no hay ningún grupo que suene parecido a Terciopelados, no hay ningún grupo que suene parecido a las Mm. 1280 Almas o a la derecha. Creo que lo que los hace únicos es que comparten un poco de ese aire, creo que es algo indefinible, indeterminado, pero es muy bogotano. Me parece que el sentido del humor bogotano sí es muy bogotano. Me parece que la ironía que existe en la amabilidad bogotana, sin ser malintencionada, como el Bessie, por ejemplo, ¿no? El decirle uno Bessie a gente que vive a kilómetros de distancia de una persona que vive en Toberín, le dice Bessie a una persona que vive en Soacha y es como, me encanta, muy bella. Me parece que pues existe obviamente la memoria de todas las bogotanidades que han existido, ¿no? La Ujú. bogotanidad como
Ay, Chinito, ¿cómo estás? Creció al mismo tiempo que la bogotana, y habla por sacarla, ¿no? Que está perfecto. Es decir, esa cosa que lastimosamente, obviamente, lo que nos da es una ciudad tan clasista y tan segregada como Bogotá. Mm. No, pues es que todo hay que decirlo. Por el otro lado, ese cuento tan bobo de que los bogotanos hablamos el español más puro y no tenemos acento. Es como, ay, ¿qué? Pero además, ¿cómo sería sin acento? No se puede. Como de hecho, gracias a la inteligencia artificial, sabemos cómo suena un español sin acento. Pues sí, yo creo que es también culpa nuestra como que se nos haya refundido tanto, pero por ahí está, hay cosas. No, pues hay cosas muy interesantes que son bogotanas. Pues es que hasta el tropipop. No entiendo, pero Pero sí, nas de acá. pues, claro, porque, o sea, pues estaba porque si hubiera nacido en cualquier otro lado sería un vallenato, pero esto es un vallenato como endógamo. Pues. Esas características de todo eso que hace la diversidad de Bogotá, ¿qué es lo que más te frustra o te cuesta de Bogotá? A mí me frustra mucho la desconfianza, que me parece que no es gratuita. Creo que nosotros hemos forjado a lo largo de nuestra vida en Colombia una desconfianza tan enraizada y tan incorporada que hace muy difícil vivir en comunidad o crear comunidad. Creo que hace, ¿Pero es característica de Colombia o yo creo que es de particularmente de Colombia, Bogotá? pero eso en Bogotá se ve reconcentrado. Primero, pues creo que el clasismo que es una manifestación del racismo en Bogotá es una cosa muy pesada porque a pesar de que Bogotá recibe gente de todo el país, Ujú. personas de todos los colores, ¿no? A pesar de que ya hace rato, mucho rato existe una afrobogotanidad, así como aquí hay cabildos indígenas, muchísimos, Ujú. una comunidad rom, ¿no? Como existe, ¿no? Pues es obviamente por ser la capital también la ciudad más progresista del país. Es una ciudad que tendría mucho para ser una ciudad un poco más abierta, pero al mismo tiempo nuestra vida en general, pues con la manera como nosotros aprendimos a vivir nuestra ciudad, porque es que nosotros por ese racismo y ese clasismo hemos creado una ciudad que es muy, muy segregada, ¿no? Está llena de fronteras invisibles. Sí. Entonces, ese clasismo tan enraizado me parece muy frustrante. Esa diversidad de la que uno siempre habla en Bogotá, que todos se pueden congregar aquí, ¿no crees que es un poco ficticia con esas fronteras invisibles? O sea, que lo que tenemos son pequeños guetos viviendo uno al lado del otro. Pues yo pienso que las fronteras invisibles son un daño sistémico. O sea, como yo creo que nosotros somos un país muy racista, somos tan racistas que negamos ser racistas. Es el primer síntoma, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre que Colombia es un país racista? Y por lo tanto somos un país tan clasista que esas fronteras se dan como una especie de programación por defecto. Como yo percibo una ciudad que se va segregando poco a poco, ¿no? Yo creo que es más un síntoma que el mal. Creo que la reacción de la gente es trazar esas fronteras, pero no me parece que sean insalvables. Y no solamente eso, uno muchas veces tiene que romper esas fronteras. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, los eventos multitudinarios son una manera. Hay espacios de encuentro como el Simón Bolívar o el Parque de los Novios, o la Vicilio Barco, las bibliotecas públicas en general son grandes espacios de encuentro en Bogotá. Creo que las calles, cuando hemos ido a marchar, son grandes espacios de encuentro. Entonces yo creo que las fronteras invisibles tienen un impacto en nuestras vidas, pero creo que podemos a menudo romperlas y creo que hay formas de hacerlo. Y songo, sorongo, igual van llegando las cosas. Es decir, porque Bogotá, todo lo parroquiana que quieran, todo lo cerrada, lo antipática, todo, sí. Pero songo, sorongo, ahí van, ¿no? En la historia de las cosas bellas, ¿no? Y de las cosas provechosas como la música, pues los estudiantes del Caribe que vinieron a Bogotá a hacerse pues una carrera y que montaron aquí parrandas vallenatas, le dieron un impulso inusitado a una música que para mal o para bien, necesitaba de al menos un cachaco, que era Alfonso López Miguel, al menos uno, ¿no? Y después tuvieron Ay, muchos. Entonces, pues nosotros estamos entrelazados con todo lo que pasa en el país, de nuevo, para bien o para mal. Para bien o para mal, porque, no, Totó la Momposina acusaba a Lucho Bermúdez de haber cachaquizado la cumbia, pero ¿qué seríamos sin Lucho Bermúdez? Como país, no, no solamente como capital, no solamente los proms de los colegios de los señoritos de los 50, no, sino digo, ¿qué sería de Bogotá sin la posibilidad de, no, como sin tener su versión también de las cosas? La diversidad es una realidad inapelable e ineludible y esas cosas están ahí y hacen parte de la mezcla de lo que somos. Y por eso me parece que es tan importante recordar
que la bogotanidad es líquida, porque con eso y con el progreso de esa mezcla, Bogotá también se va transformando y su espíritu solamente se alimenta de eso. Dices que te frustra mucho la desconfianza y dices que los políticos tienen mucha responsabilidad en eso. ¿Por qué? Pues porque, o sea, la inseguridad es una realidad, pero la inseguridad también es una percepción. Voy a hacer la ecuación más estúpida del mundo, perdón. Digamos que Bogotá estuviera, o sea, una ciudad con muchos ladrones o con mucho crimen organizado, por definición es una ciudad que tiene un conteo de delincuentes por cada tantos habitantes que es alto. Igual ese conteo nunca jamás va a dar para que en cada cuadra, a cada segundo, en cada barrio, todos los días alguien esté siendo atracado. Hay mucha gente que ha vivido en Bogotá y no la han atracado o no le ha pasado gran cosa, ¿no? Sin embargo, Bogotá es una ciudad insegura, por supuesto que lo es. Y la seguridad y la inseguridad son problemas políticos. Son problemas políticos que deberían solucionarse, me parece a mí, con estrategias de base, es decir, solucionando la inequidad, creando justicia social, espacios de diálogo, espacios de encuentro, creando barrios abiertos, tumbando deliberadamente fronteras invisibles, no a través de la gentrificación, sino a través de la apertura y de la generación de espacios verdaderos para que la gente pueda compartir en la ciudad. Ujú, No como, pues, a mí me gusta mucho San Felipe, pero no necesitamos más San Felipes, necesitamos más parques Simón Bolívar, necesitamos más parques de la Independencia, ujú. necesitamos más plazas de mercado, porque finalmente esos espacios que se abren a solamente un tipo de persona o a una manifestación. Claro, cualquiera puede ir a una galería de arte, pero ¿no? El trabajo que viene con llamar a la gente a disfrutar de esto, ¿no? Es difícil y sin embargo, de verdad es importante que existan espacios como San Felipe o como el Distrito Creativo del Bronx. Pero esta ciudad que, por ejemplo, se ocupa de todo el mundo menos de su gente más vulnerable, en donde se desmantela el Bronx, pero no se hace nada con la gente del Bronx, Mm. donde se desmantela el cartucho, pero no se hace nada con la gente del cartucho, sino que es como, no, pues ustedes ahí verán, ¿no? Como, háganle, ¿no? Ustedes ahí verán. Pues me parece que es una ciudad que le hace daño a sus propios habitantes a todo nivel y genera una desconfianza muy grande. Entonces Bogotá sí es una ciudad insegura, pero al mismo tiempo no habría manera, o sea, la solución de la inseguridad no es poner un policía o dos por cada cuadra, Mm. todos parados al mismo tiempo. Llenar la ciudad de policías no es la solución. No es la solución, no es la solución y nunca lo ha sido. Me parece que si no se solucionan las injusticias, si no se le da a la gente la posibilidad de tener mejores espacios, si no se le da a la gente un incentivo para vivir en comunidad, la gente va a terminar pegándose de lo que haya y lo que hay son barrios por donde la delincuencia hace parte de la comunidad y eso existe y eso es así y eso no se soluciona a patadas porque si fueran patadas ya lo habrían solucionado y no lo habrían recrudecido y lo recrudecieron. Hay barrios en donde lo que hay son las barras de los equipos. Entonces, ¿qué lo ha solucionado? Pues el barrismo social, el trabajo de fundaciones que trabajan con gente, yéndose a hablar, como bueno, entonces ya aprovechemos que tenemos un colectivo de gente con un montón de perrenque, ¿no? Como para solucionar esto y aquello, ponerlos a funcionar en pro de la comunidad. Entonces, la no generación de una comunidad es Ujú. un asunto político y eso incide directamente en nuestras cifras de inseguridad. Pero además, cada vez que hay campaña, los candidatos, sobre todo desde la derecha, pero también los de izquierda, empiezan a hacer campaña con la inseguridad. Y meses antes de que nosotros tengamos una elección, empiezan a subir las cifras de inseguridad y las cosas se empiezan a volver muy duras y las salas de redacción se llenan de noticias de atracos y de robos y de paseos millonarios y de violaciones y, ¿no? Y, y, y entonces sentimos que estamos en un hoyo del infierno, ¿no? Como Ujú. que Bogotá es absolutamente invivible, entonces uno sale a la calle con miedo, vive con miedo, llegan las elecciones, se vota, y entonces se sube el bobo de turno, y cuando las cifras de inseguridad le llegan, dicen, no, pero esto es una percepción. ¡Come mierda! Si se subió con las cifras de inseguridad diciendo que Bogotá era la ciudad más insegura, que es que Bogotá, esto y aquello que nos están atracando, que Bogotá necesita caminar segura y que Bogotá necesita esto, cuánto y que Bogotá. Entonces ya después cuando dicen, oiga, Bogotá está muy insegura, ¿qué hacemos? Y no hacen nada, pues la frustración es gigante, lo único que hacemos es apilar encima de la percepción de inseguridad, más percepción de inseguridad. Entonces, pues, cómo se hace para confiar Ujú. en la gente cuando uno solamente siente que esto empeora? Porque sube en favor de los políticos y listo, se gana el puesto. Además,
tienen todas las de ganar porque son uno, es uno cada 4 años. Y en cambio, solucionar realmente los problemas de inseguridad, pues es un asunto de 8 a 11 millones de personas, ¿no? Ese es el nivel de dificultad que existe. Pues me parece muy grave porque me parece que en general los políticos se han esmerado en hacernos ver la ciudad como un lugar invivible para vendérsenos ellos mismos como la alternativa a esa invivibilidad o esa inviabilidad de la ciudad, y eso solamente cultiva una percepción de la ciudad cada vez más inviable. Y en la medida en que nosotros lo percibimos así, vivimos más así. Entonces, ¿que porque los rolos somos antipáticos? Porque pensamos que todo el mundo nos va a atracar, marica. Es imposible narrativamente luchar. O sea, uno no puede dar una pelea contra el miedo de la gente porque la gente tiene derecho a tener miedo. Si nosotros seguimos cultivando eso, si en los medios de comunicación siguen cultivando una narrativa que yo tampoco sabría cómo combatir, pero que definitivamente nos hace daño colectivamente, que sirve para afincar solamente campañas políticas, porque no veo una sola solución ligada a la proliferación de modalidades de robo en los noticieros del mediodía, ¿no? Y de la noche. Si hubiera una solución ligada a eso, me parecería que está bien, pero a mí me parece que eso ya dejó de ser periodismo de servicio y se volvió entretenimiento. Pero será algo que tiene que ver con nuestra cultura, porque ¿por qué no pasa lo mismo en ciudades como Medellín, como Barranquilla, como Cali, donde la gente es mucho más confiada, donde hay un poco más de solidaridad, donde la percepción, incluso en situaciones de inseguridad graves, es mucho más tranquila? A mí me parece que eso es relativo. A mí me parece que uno corre más peligro de daño físico en Medellín, perdón, la gente de Medellín, pero a mí me parece que en Medellín se sueltan mucho más rápido, pasan mucho más rápido de la discusión verbal a la acción directa, ¿no? Ujú. Como, no porque pase todo el tiempo, no porque es que ninguna ciudad es así, ninguna ciudad es la película gringa donde está la gente, ¿no? Con bazucas y, o sea, Medellín no es Mad Max, y en Medellín la gente es mucho más solidaria, mucho más servicial, mucho más atenta. Creo que eso tiene que ver primero con que son una ciudad más pequeña. Ujú. Creo que es una ciudad que tiene mucho más diálogo entre vecinos, ¿no? Me parece que eso sí es en donde uno esté. La gente se conoce entre sí, Ujú. eh, para bien y para mal, porque entonces la gente ya sabe como qué combo, en qué barrio, de ciertos barrios, y le dicen a uno, y uno, no, en Bogotá hay mucha gente que no se enteró, ¿no? Hay mucha gente que de verdad vivió en Multicentro toda su vida y no supo que era un Ville. Es cierto. Difícil, pero estoy seguro que hubo mucha gente que, ay, yo nunca los conocía, ¿no? Mm. De verdad, y ellos eran billes, ¿no? En cambio, la gente sí habla en Medellín, me parece que eso es importante, ¿no? Ujú. Y ser la capital trae consigo un precio, y el precio es el atosigue, el eterno atosigue, porque es que uno está llevado del carajo cuando todo el peso administrativo del país cae sobre eso. Si Bogotá fuera una persona, ¿cuál sería la relación que tú tendrías con ella? ¿Sería una relación de amor, de amistad, de odio, de pelea? No, yo creo que sería una relación amistosa. No demasiado, no, o sea, sí entrañable, pero no cálida. Como esa persona o ese vecino que uno está acostumbrado a ver, a quien uno le conoce las rutinas, los ciclos, cuando sale a sacar la basura, cuando se mueve y uno le tiene un gran cariño, pero no se siente completamente enamorado de. Y me da la impresión de que la mayoría de gente que yo conozco se siente igual sobre Bogotá. Como, bueno, yo de hecho desconfío mucho de la gente que dice querer mucho un dibujo en un mapa, ¿no? Como, es que no, porque normalmente se refiere a una idea que tiene en su cabeza de eso que dice amar tanto, Ujú. y todas las otras versiones de eso de repente dejan de ser válidas, ¿no? Entonces yo soy un descreyente absoluto del patriotismo, que me parece de verdad un embeleco ridículo, y el ciudadismo, pues peor, ¿no? Como el capitalismo a ultranza. Entonces, me parece que Bogotá es lo máximo. O sea, me parece que Bogotá es un vecino fascinante que siempre está ahí, es un veci, tiene sus dinámicas, es neurótico, es caprichoso, es mamón, es desconfiado, es hosco, eh, tiene sus ángulos, ¿no? Tiene sus ángulos, pero uno aprende a punto de observarlo a cogerle mucho cariño, y esa relación como ¿no? Como entrañable
en donde incluso si las cosas salen mal, yo sigo confiando, es la relación que yo decidí tener con Bogotá. Eh, bueno, tú has hablado mucho de cómo la cultura se mueve tanto en Bogotá, de cómo hay tanta vida cultural en Bogotá. Y bueno, tú a partir de los puros criollos hiciste también un análisis cultural, no solo de Bogotá, sino del país. ¿Cómo ves precisamente esa vida cultural, esa cultura en Bogotá? ¿Qué es lo que ves de esa cultura en Bogotá? Pues la vida cultural en Bogotá, a mí me parece que Bogotá ha hecho lo mejor que puede con una ciudad tan grande, porque es una ciudad grande, pero es que además es muy fragmentada. Es una ciudad que por mucho, pues ya por historia sería muy difícil, pero que incluso si alguien le pusiera todo, no podría tener un carnaval. Porque es que el carnaval es la fiesta en donde todos somos iguales. Y eso en Bogotá, lastimosamente, ya no existió. ¿No? Eso ya no pasó o no ha Ok. pasado. Bogotá, cuando tuvo la oportunidad de hacer un carnaval, era demasiado pacata y demasiado fría. Como a la gente le costaba mucho salir a disfrazarse, a hacer. Ay, no, qué tartera. Digo, frondio, 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 ¿no? Entonces, esa jartera de la comunicación que implica el acto del carnaval hace que sea una ciudad que tiene una cultura también muy fragmentada y que sin embargo tiene sistemas que la aglutinan. La red de bibliotecas públicas es una de esas. Entonces, me parece que han sido inteligentes y sensibles los gobernantes que han querido hacer un diseño de redes para Bogotá, ¿no? Ujú. Una red de bibliotecas. Bien, una red de cuadras y manzanas del cuidado. Muy bien, ¿no? Como esos son formas de repetir. Entonces, ¿qué hay? Hay 10 centros de la felicidad. No todos son iguales, me parece que deberían ser un poco más iguales entre sí Ujú. para que uno pueda decir, no tengo que irme hasta Chapinero para poder nadar en la piscina, no tengo que irme hasta Chapinero para tener la biblioteca, bla, bla, bla. Puedo irme al centro de felicidad de, no sé, el Tunal, a parchar allá y tiene como lo mismo, ¿no? Entonces creo que eso, y eso todavía se puede hacer porque esos son espacios muy en blanco, está bien. Me parece que la apertura en general, porque es que ahora todo está tan facho, pero la apertura en general hacia el arte urbano en Bogotá es un acierto. El hecho de que haya alcaldes de derecha y alcaldes de izquierda que han permitido que se hagan murales, Ujú. ¿no? E incluso espacios como de graffiti, me parece que hace que Bogotá sea una ciudad que uniformemente tiene a lo largo y ancho de su geografía espacios muy interesantes de imagen callejera. Eso es chévere. Ujú. Me parece que los museos itinerantes son una buena idea, me parece que los parques son una buenísima idea, me parece que los festivales al parque son chéveres, fueron una gran idea, me parece que falta actualizarlos, como que les hace falta como un, pero me refiero a que no se puede ser un festival solamente para la foto de la gente que fue. Me parece que si ese es el único objetivo de Rock al Parque, como si Rock al Parque se hace para el informe de gestión, para contar cuánta gente fue y tomar una foto con un dron, estamos desperdiciando una oportunidad de oro todos los años, ¿no? Y todos los años se tiene y todos los años se desperdicia. Me parece que ha habido aciertos muy recientes en la manera en que se entiende el patrimonio como materia viva y no simplemente como el instituto que determina quién paga menos servicios en un barrio, ¿no? Como me parece muy interesante el trabajo que se ha hecho por rescatar ciertas manifestaciones arquitectónicas, incluso dolorosas como el cementerio de pobres, ¿no? Ujú. Me parece que la red de plazas de mercado y la manera como se les ha puesto atención desde hace ya, ¿no? Décadas. La Plaza de la Perseverancia, que tiene unos super restaurantes que vive llena todos los berracos días y que da muy buena comida a muy buen precio. Y los restaurantes de la Concordia, que se afinaron un montón, mejoraron muchísimo la cocina, tienen menos público que la Perseverancia, pero tienen muy buen público y sirven a una comunidad en un sector además que está lleno de turistas, entonces es un sitio muy bueno porque sigue siendo una plaza, sigue siendo un monumento arquitectónico, no, como me parece que ha habido una serie de aciertos Ujú. para la cultura en Bogotá. En ese sentido, Bogotá ha hecho lo mejor que ha podido y obviamente puede hacer cosas mucho mejores y todavía puede funcionar y eso pues siempre habrá algún problema, pero creo que mi optimismo en general con la cultura ha permitido que incluso las críticas que yo haga las haga dentro del marco de que algo puede
seguir funcionando a pesar de. Y creo que eso es algo muy bello de estar en Bogotá, que es tan denso culturalmente, que es tan gigante culturalmente, que es más grande que el presupuesto nacional de cultura todos los años, Ujú. porque es que Bogotá es demasiado grande y demasiado reconcentrada demográficamente, geográficamente, presupuestalmente y necesita como una cosa, ¿no? Que me parece muy injusto, ¿no? Porque pues ha tocado hacer una pedaleada muy brava para que la identidad indígena de Usme surja, para que la identidad indígena de Suba surja, para que la identidad indígena de Tunjuelito y de Bosa y de Ciudad Bolívar, para que la identidad de la ciudad autoconstruida de Ciudad Bolívar y de las arenas de Santa Cecilia Alta surja, porque la gente piensa en Usaquén y piensa en la plaza de Usaquén, pero es gigantesco, ¿no? Entonces, esa falta de autoidentificación me parece que supone un obstáculo. Bueno, en los últimos 10 años se ha medido el pesimismo de la ciudad Ujú. y desafortunadamente en los últimos 10 años ha estado muy por encima del 60-65% ese nivel de pesimismo. Es como, como si estuviéramos en depresión. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿A qué le atribuyes tú que Bogotá esté deprimida? Pero yo tengo un monólogo que se llama Acaba Colombia, en donde yo propongo que a Colombia hay que mandarla a terapia. Entonces, si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio con Bogotá, si Bogotá fuera una persona a la que hay que mandar a terapia, para empezar, yo creo que, que Bogotá tiene agotamiento crónico, ¿no? Como Ujú. Bogotá tiene burnout. Tiene burnout porque es muy difícil. O sea, de nuevo, Bogotá no es solamente la víctima de esto. Entonces, yo creo que Bogotá en general es una persona que está muy agotada y ese agotamiento ha derivado en una depresión muy fuerte. Me parece que Bogotá tiene una imagen o carga una imagen de sí misma que es difícil de sobrellevar porque las capitales tienen demasiado ego, ¿no? Entonces, los bogotanos le caemos mal al resto de la gente del país. Yo no creo que sea sin razón, yo creo que durante mucho tiempo Bogotá cultivó un discurso aislacionista, de ciudad privilegiada, en donde todo lo demás era cualquier huevonada y solamente lo bogotano La nos tierra parecía caliente. fantástico, todo lo demás era tierra caliente y tratábamos con desprecio a los paisas, tratábamos con desprecio a los caleños, tratábamos con desprecio a los boyacenses, tratábamos con desprecio al resto de Bucaramanga, el resto de Cundinamarca, a la gente de Bucaramanga, a la gente de la costa Caribe, a la gente del Pacífico, pues ni se diga porque es ciudad racista y clasista, ¿no? Como no, tratamos a todo el mundo como si fuéramos de verdad la aristocracia de los Juegos del Hambre y eso históricamente se ha ido mermando, yo creo que eso se ha ido mermando, pues porque de nuevo las cosas igual avanzan y poco a poco hemos sabido llenarnos de manifestaciones culturales del resto del país que enriquecen nuestra experiencia como ciudad. Pues había familias bogotanas que se enorgullecían, carajo, de nunca haber bajado al Magdalena, ¿no? Nunca haber pisado la tierra caliente, caray, no. Nunca hemos pasado por onda. ¿Cómo se te ocurre esa cantidad de zancudos, no? Como entonces, esa Bogotá de siglo XIX y Ujú, comienzos del siglo XX, incluso hasta los 70, era una ciudad demasiado amurallada en sí misma, ¿no? ujú, Y dentro de esa muralla igual la ciudad crecía a un ritmo ridículo, porque es que igual, ¿no? Eh, en los 40 la gente iba a veranear a Chapinero, ¿no? Pero en los 60 apenas 20 años después, ya había casas bogotanas en Chapinero, ¿no? Y en los 70 ya Suba, ¿no? En el 78, 77 anexaron Suba. O sea, eso fue, ¿no? Contigo en Bosa, todo lo fueron metiendo, 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 y Bogotá fue como una meba que hizo ¡bum! Y se fagocitó todo lo otro. Y creo que para ese momento, cuando la misma Bogotá, guay. de repente, como que se dio cuenta de que tenía en sus manos una ciudad gigante, muchísimo más grande de lo que podía comprender, y se dio cuenta que esa ciudad que había contado durante todo este tiempo, el resto de la gente la odiaba. Y fue como, ay, no, pero si somos chéveres, como, bueno, ahora tienes que gastarte otras 10 décadas demostrándolo. Eso hace que Bogotá tenga una, pues las capitales tienen mucho ego, ¿no? Porque las Ujú. capitales todas viven como de un impulso, como pues son como la punta de lanza del país, es donde se jalonan todas las vainas, pues los puros criollos que buscaba hacer un programa abierto a imágenes de toda Colombia. Igual nosotros grabamos un porcentaje gigantesco, no solamente en Bogotá, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, ¿no? Nosotros sentimos que el centro de Colombia y de toda la narrativa nacional y del mundo que nos rodea es la Plaza de Bolívar de Bogotá.
nosotros quisiéramos tener una ciudad más fácil, nunca vamos a tener una ciudad fácil, lo siento, nunca vamos a tener una ciudad fácil. Ese barco ya zarpó, ese tren ya partió, eso ya no fue así. Bogotá va a ser difícil el resto de su existencia y nos va a tocar aprender a vivir con esa idea y ya. Porque es que Bogotá puede ser hermosa y el cielo sobre los cerros resplandecer y tener unas vistas fantásticas y un día pasa un cóndor y saluda, ¿no? Sea lo que sea que pase, pero si uno está hora y media en un trancón, ¿no? Si uno vive en el Carvajal y trabaja en la Chévere. Arborizadora Norte o en Cedritos, pues la vida es muy miserable. Porque es que entonces hay que, ¿qué centro de la felicidad? ¿De qué? ¿A qué horas vamos a ir? ¿A cuál centro de la felicidad? ¿A cuál biblioteca? ¿Y a cuál obra de teatro? Ujú. Obra de teatro. Como, ¿qué? O sea, uno viviendo en Bosa, Brasil, y teniendo que ir al Jorge Eliezer Gaitán en hora pico para llegar a una obra de teatro. Entonces, ¿de qué nos sirve, no? Entonces, creo que es muy fácil frustrarse y frustrarse y frustrarse, y esa frustración, esa incapacidad del control, Ujú. hace que Bogotá sea una persona muy depresiva de ser una persona. Bueno, Santiago, para cerrar, para todas esas personas que como tú le meten perrenque a esta ciudad, que le meten ganas, ¿tú qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías para que estos bogotanos que le meten perrenque se sientan orgullosos de Bogotá? Yo pienso que es muy sencillo. Yo pienso que no es un asunto, yo no sé si incluso será una cosa de orgullo, pero me parece que por amor a uno, a cada persona, uno tiene que conocer, reconocer y ojalá respetar y ojalá querer el lugar en donde nació, porque eso hace parte de uno. Ujú, Uno es el lugar en el que nació también. Y es el lugar en el que vive y es el lugar en el que se hizo. Ser bogotano no implica haber nacido en Bogotá. Ser bogotano no implica tener papás bogotanos, ni mamás ujú, bogotanas, ni abuelos bogotanos. Ser bogotano no implica ni siquiera necesariamente vivir en Bogotá. Ojalá, ojalá la gente que vive en Bogotá se sienta binacional, se sienta de donde viene, de donde vino, de donde viene su historia familiar y también un poco parte de acá. Y mi invitación un poco sería a poner atención. ujú, Creo que si uno pone atención, y de verdad pone atención, no pone atención como quien está mirando cuántos atracadores hay en cada cuadra, porque eso es estar alerta, pero eso no es poner atención. ujú. Poner atención no como saberse de memoria las cuadras o los equipos o los jugadores de la historia de Santa Fe o, o de los otros, o eh, no es poner atención como creer que se pone atención, sino poner atención. Si uno pone atención, si uno aprende a conocer el lugar en el que vive, si uno aprende a conocer a la gente que vive alrededor de uno, las cosas cambian. Entonces yo pienso que cuando yo hablo de confianza, me refiero a que uno debería tener una ciudad que, incapaz de ser una sola cosa, pueda ser la cuna de muchas distintas y muy interesantes comunidades, Ujú. que sea un lugar en donde la gente pueda crear comunidades en sus barrios y redes de solidaridad, que uno pueda crear una ciudad en donde la gente que vive cerca a uno no esté pasando hambre, que la gente que está viviendo cerca de uno no esté sufriendo de soledad, que no esté teniendo problemas de salud en silencio. Y creo que eso solamente se deriva de una conversación constante, no se deriva de un esfuerzo caritativo ni de la cooperación internacional. USAID no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con eso nuestra capacidad de hablar con la gente, de preguntarnos cómo están las personas, de entendernos como parte de un cuerpo grandote que requiere de una organización celular clara, como, pucha, nosotros de verdad necesitamos más espacios en donde vernos cara a cara con las personas. ¿Por qué no encontrar espacios de solidaridad real en donde nosotros empecemos a mostrar algo de preocupación por los vecinos que igual se va a manifestar en una vida mucho más tranquila y mucho más feliz para uno? Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría, tómense el tiempo de hacer el proceso largo. No caigan en la trampa de querer a Bogotá porque sí. Me parece que hay un porque sí, que es yo nací acá, yo vengo de acá, vivo acá, y lo que soy, bien o mal, se lo debo también a Bogotá y por lo tanto la quiero. Creo que no hay amor como la atención, yo creo que no hay amor como la confianza, la sensación de estar uno cómodo, saber que incluso de nuevo si uno le va mal un día, si lo atracaron, si uno no se siente solo, uno está en un mejor lugar.
en donde sea que uno se sienta acompañado. Y los bogotanos estamos muy solos, y las bogotanas y los bogotanes, todos estamos muy solos, muy aislados. Yo propondría eso, una ciudad de colectivos un poco más cercanos, un poco más entrañables. Hay espacios que han demostrado que eso es bueno y que es importante. Y cuando uno va a un barrio en donde la gente sale al parque y habla al parque y uno conoce a los vecinos del parque, uno no tiene que ser íntimo amigo de todos, pero uno siente que está en un mejor sitio. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por toda la conversación. Gracias a todos los que nos están viendo por poderle un poquito de perrenque y sentir más orgullo por Bogotá.